Entonces decíamos que eh, en el carácter de lo que es la historia europea, Europa avanza muchísimo cuando en el Renacimiento se piensa de otra manera, se escribe de otra manera. La gente tiene otra actitud más libre. El Renacimiento va a dar lugar a lo que se va a llamar después la Edad Moderna, la modernidad. Esta modernidad tiene que ver con basarse más en la ciencia y en la técnica, no en la tecnología todavía, pero sí en la técnica. La ciencia y la técnica van a dominar toda la edad moderna. Esta edad moderna, ya más científica, más técnica, va a tomar modelos que a veces duran hasta el día de hoy, los modelos de la modernidad, donde todo se piensa a partir de la ciencia que se conocía en ese entonces. Es la época del racionalismo, la época de la racionalidad. En esta época, ya en la época moderna, la ciencia va a avanzar más, van a aparecer biólogos, van a aparecer genetistas, van a aparecer astrónomos, etcétera, etcétera. Va a aparecer Galileo y después va a aparecer Newton. Newton es el centro de toda la edad moderna. Newton es el hombre que explica cómo está constituido el universo que conocemos. Newton es el que explica la famosa ley de la gravedad. Explica por qué nosotros no salimos disparados al espacio. Hay una gravedad en el centro de la Tierra que nos mantiene, y esta gravedad la tienen todos los planetas, y esa gravedad explica por qué los planetas no chocan entre sí, y por qué algunos planetas están girando alrededor de soles que son, esos astros tienen una gravedad enorme, como para que hayan algunos planetas alrededor de esos soles. Eso va a crear diferentes tipos de universo, es decir, el universo conocido se amplía con diferentes sistemas solares, en fin. Newton pone orden en todo esto y establece la ley de la gravedad, que no es la ley de la gravedad para la Tierra nomás, sino la ley de la gravedad de todo el universo. Por eso Newton es muy considerado en la ciencia, porque él ha creado una ley universal, ha descubierto una ley universal. No ha descubierto una ley para la Tierra, para nuestro planeta. Él ha descubierto una ley para todo el universo. La ley de Newton explica por qué el universo funciona como funciona. Entonces, quiero que entiendan eso para que vean por qué se le rindió tanto tributo y tanta importancia a Newton. Newton era inglés y había un filósofo alemán, Leibniz, que también junto con Newton descubrió el cálculo infinitesimal. Claro que Leibniz lo hizo para una parte de su filosofía, en cambio Newton lo hizo para su ciencia. Hubo una pelea entre los discípulos de Leibniz y Newton a ver quién había sido el primero en descubrir el cálculo infinitesimal. Eso ya ahora es anécdota, no interesa mucho. Pero ¿para qué sirve el cálculo infinitesimal? Para calcular la órbita de los planetas. Porque antes tenían cálculos solamente para círculos o esferas, pero no tenían el cálculo para una elíptica. Entonces el cálculo de la elíptica necesita de una nueva matemática, ¿sí? eh, donde hay las derivadas y las integrales, etcétera, etcétera. Si alguno de ustedes estudió eso en el colegio, entiendan que para eso sirvió la nueva matemática de Newton y de Leibniz, ¿no es cierto? Leibniz, la nueva matemática del cálculo infinitesimal. Y eso lo hizo Newton para entender cómo eran las trayectorias de los planetas. Los planetas están alrededor del Sol, pero no en una trayectoria circular, sino en una órbita, que es compleja en realidad. No es una órbita perfecta tampoco. Eh, Esto entonces cambia todo. Hay una ciencia que está diciendo, oigan, no solamente no es cierto que el Sol esté dando vueltas alrededor de nosotros, no solamente eso no es cierto, sino que nosotros damos vueltas alrededor del Sol
giramos sobre nosotros mismos. Y además hay muchos otros planetas y muchos otros universos. El universo es una cosa enorme, ¿sí? Y a partir de ahí empieza ya a desarrollarse toda la teoría cosmológica, todo el descubrimiento y el estudio del universo hasta el día de hoy. Y el estudio de las matemáticas también para entender ese universo. Así que eso solo, digamos, ya es un elemento importante del desarrollo de la ciencia, cosa a la cual la Iglesia se va a oponer durante mucho tiempo. Pero ¿cuánto tiempo la Iglesia ha podido oponerse a esto? ¿Para qué además? ¿Sí? ¿Para qué querer poner preso a Galileo por decir las cosas que estaba diciendo? ¿Para qué? O sea, la Iglesia ha hecho cosas estúpidas. Lo más estúpido que ha hecho la Iglesia es que recién en el siglo XX, en el siglo XXI recién, ha perdonado a Galileo. Yo no sé si la Iglesia Católica se da cuenta de las estupideces que hace. Yo no sé si el Papa se da cuenta de lo estúpida que se porta la Iglesia muchas veces. Perdonar a Galileo. ¿Después de cuánto? ¿300 años? ¿200 años? ¿Perdonar a Galileo? ¿De qué lo van a perdonar? ¿Qué hizo de malo? Descubrió cómo funcionaba el universo antes que Newton, y Newton perfeccionó todo ese conocimiento. Ahora Galileo se enfrentó a la Iglesia, dijo, no, lo que yo pienso es la verdad. ¿Y ese enfrentarse a la Iglesia es malo? Había que hacerlo. ¿De qué lo van a perdonar a Galileo? Ahora, no sé si Galileo se enamoró de una chica de la cual estaba enamorado el Papa de su época, no sé, si hubiera habido alguna cosa de esas, tal vez, yo pienso, se puede entender por qué la Iglesia lo condenó. Porque lo condenaron. Casi podríamos decir que eh, la primera detención domiciliaria se la aplicaron a Galileo. Al principio lo torturaron, pero después lo dejaron vivir, pero no lo dejaron salir del lugar donde él vivía. ¿Sí? Parece que él vivía en un lugar un poco alejado, montes, y tenía su casa. Y muchos sabios de la época venían a la casa de Galileo para charlar con él, porque él no podía salir, aislado, detención domiciliaria por el resto de su vida. ¿Para qué hizo la Iglesia eso? ¿Qué motivo tenía para hacerlo? ¿Y qué motivo tenía la Iglesia para recién en el siglo XX o el siglo XXI perdonar a Galileo? ¿De qué lo tenía que perdonar? ¿Se dan cuenta el choque absoluto que hay entre ciencia y religión, especialmente con la Iglesia Católica? Es para que piensen, ¿por qué se han producido tantos problemas? Entonces, justamente, justamente, yo les decía, cuando aparece el Renacimiento, aparece toda esta época, aparece también la Reforma, ¿no es cierto?, de Lutero. Yo les comenté, Lutero se enoja con la Iglesia Católica y hace su propia iglesia. Y entre luteranos charlando es que aparece la palabra psicología. No existía esa palabra antes, aparece ahí, en ese entonces. No es como ponen algunos, alguna vez he leído estos libritos estúpidos que se escriben para colegios, ¿no?, de psicología. Había un libro de psicología bastante estúpido para chicos de colegio, ya me voy a acordar el nombre de este autor, que habría que desterrarlo a una isla, no sé. Que escribió un libro de psicología bastante estúpido, donde para explicar psicoanálisis ponía la parte inconsciente, reprimida, como si fuera un diablito acá, y el consciente como si fuera un ángel acá. Tonterías, ¿sí? Se enseña muy mal en los colegios todavía. Bueno, entonces hay esta apertura prácticamente importantísimo. Porque yo hablo de la reforma de Lutero? Porque les recuerdo, Lutero tradujo la Biblia
al alemán. Antes la Biblia estaba solamente en latín. Solamente los curas sabían qué es lo que decía la Biblia. Y Lutero dijo, no, la gente tiene que saber. ¿Cómo no va a leer la palabra de Dios? Entonces él tradujo la Biblia al alemán. Justamente Gutenberg había creado la imprenta, así que imprimió Biblias en alemán. Todo el Nuevo Testamento. Importantísimo. ¿Por qué? Porque él bajó la religión de un culto casi secreto que tenían los curas a algo más popular, que la gente lea, ¿sí? Que sepa qué es lo que dicen las escrituras. Eso significó popularizar la religión y popularizar, que esto es mucho más importante todavía, la lectura, aprender aprender a leer, aunque sea para aprender a leer la Biblia, pero aprender a leer. Eso le fue una bofetada a la Iglesia Católica, y la Iglesia Católica, para responder a eso, tuvieron que crear también colegios. Entonces ellos hicieron, la Iglesia Católica fue la, la gran impulsora de crear colegios, ¿sí? Todavía hay aquí colegios así católicos, ¿no? Don Bosco, Loyola, etcétera, etcétera. Pero eso lo tuvieron que hacer los católicos porque Lutero se les adelantó. Lutero dijo, no, la gente tiene que leer. Le enseñó a la gente a leer, le tradujo la Biblia, se le imprimió. Tengan. Esto que a veces hacen, no sé si alguna vez ustedes han visto por acá, por la plazuela, por la universidad, esta gente que te regala un pequeño Nuevo Testamento, ¿no es cierto? Pequeñito así, de bolsillo. Eh, yo una vez tuve que entrar y salir varias veces en la universidad, así que me encajaron cuando entraba y cuando salía un Nuevo Testamento. Así que me quedé con 6 Nuevos Testamentos chiquitos. Y decía, ya tengo, no importa, tome, tome. Media docena de Nuevos Testamentos. Y también hay en los hoteles, en los hoteles ellos lo ponen. Vas al hotel, hay un Nuevo Testamento ahí, te lo puedes llevar, van a poner otro. Entonces, esto se inició con Lutero. Por eso obligó a la Iglesia Católica a tener también sus colegios y enseñar a leer y escribir y bla, 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 y hacerse ellos los dueños de la educación. Nos apuraremos y nosotros educaremos a la gente antes que los protestantes los eduquen con sus ideas. O sea que la Iglesia solamente ha hecho las cosas porque otras personas las hacían, o la Iglesia, si no podía reprimir algo, trataba de imitarlo. Esa ha sido la historia de la Iglesia. ¿Sí? Eh, Imitación, represión. ¿Sí? No es una historia bonita la de la Iglesia. Eh, pero lo importante acá es que va a surgir de todo esto la idea de lo político. No solamente este ya lo político va a crecer en el seno de Inglaterra, va a ser en Francia también. En Inglaterra, ya en pleno siglo XVIII, en 1700 y tanto, Locke va a hacer un librito que se llama Ensayo sobre el gobierno civil. Y lo que va a defender Locke, y van a defender algunos ingleses, es el gobierno que tienen ahora en Inglaterra, va a defender de que el rey no puede tener todo en sus manos. Tiene que haber un poder legislativo que tenga su labor de crear leyes, tiene que haber un poder eh, ejecutivo, que es el rey, y un poder judicial, que tiene que estar aparte del rey. El rey no puede tener todo en sus manos. El poder legislativo debe tener su autonomía para hacer las leyes, según lo que el pueblo pida. Las leyes se hacen porque el pueblo necesita una ley con respecto a algo. A medida que la sociedad va cambiando, a medida que hay problemas nuevos, se necesita una ley para regular aquello. Entonces, para eso está el gobierno civil, para eso están los creadores de leyes, que son los senadores, los diputados. Para eso está esa parte que se ocupa de producir las leyes. Ese es el poder legislativo.
Aparte está el Poder Judicial, que es el que aplica la ley. El Poder Judicial está con la Suprema Corte y ahí bajando todos los jueces, que son los que dictan sentencias sobre casos específicos, concretos. Porque las leyes son generales, pero después vienen los casos concretos. En el caso concreto, habrá una persona que acusa y una persona que defiende. Todo acusado debe tener derecho a defenderse. Todo esto tiene una larga tradición que viene desde la Edad Media, se viene luchando con eso. Eh, Había un autor italiano, Beccaria, se puede pronunciar Beccaria o Beccaria, que hizo un tratado muy lindo que se llama De los delitos y las penas. Y es el primer tipo que casi, pasando a la Edad Media, dice, no hay crimen ni hay castigo si no hay una ley previa. ¿Por qué antes, chicos, en esa etapa todavía del Renacimiento, se podía acusar a cualquier persona? Alguien iba y acusaba a X, y si este alguien tenía influencia, entonces agarraban a esa persona, la metían en la cárcel, no le decían por qué, lo juzgaban en ausencia, y después le decían lo que había pasado. Ah, entonces Beccaria dijo, no, nullum crimen, nulla pena sin la previa ley. No hay crimen, no hay pena sin una previa ley. ¿Sí? Mi latín es medio ruso, pero de todas maneras, el asunto, no hay crimen ni pena sin una previa ley. Tiene que haber una ley que diga, estas cosas están prohibidas, estas no. Si una persona hace eso, entonces le va a pasar esto. Si hace eso, se lo va a castigar así. Eh, si no hace eso, entonces, bueno, tiene que haber una ley que explique cómo las personas van a saber lo que tienen que hacer. Hasta el día de hoy hay otra cosa peor que existe hasta el día de hoy. Eh, la ignorancia de la ley no impide su cumplimiento. Una persona debe cumplir la ley, aunque no la sepa. Les doy un ejemplo muy común que lo he dado muchas veces porque yo estudié Derecho antes de estudiar Psicología. Tú vas por la calle, vas apurado, quieres llegar temprano a tu clase. Cruzas una calle, la cruzas rápido, ¿sí? Porque ya está por cambiar el semáforo de verde a rojo, ya no podrías cruzar, ya van a venir los autos. Pasas rápido. Al pasar rápido, sin darte cuenta, empujas a una persona que viene al lado tuyo y sigues el camino. No te das cuenta, pero al empujar esa persona cayó y un auto que venía arrolló a esa persona a la que tú has empujado. Hay personas que te han visto, dicen, ese tipo lo empujó a este señor y este señor cayó y lo agarró el auto. A esa persona, a tú que has empujado a la otra persona sin darte cuenta, te agarran y te llevan a la cárcel. Te hacen un juicio, te llevan a la cárcel. Dice, pero ¿por qué si yo no me di cuenta? Claro, ese es un crimen de todas maneras. La persona murió no porque tú hayas querido matarla, sino porque tu acción hizo que la persona muera. No es un crimen premeditado, es un crimen accidental. Pero ese crimen accidental, lo mismo, tiene sentencia. Y tú puedes decir, yo no sabía que existía esto. Sí, usted no sabía, pero la ley lo dice. Y como la ley lo dice, usted va preso. Entonces, la ignorancia de la ley no exime de su cumplimiento. Esto me parece que es importantísimo, por eso es que no sé cómo funciona la escuela secundaria acá. En la Argentina teníamos 3 años en colegio secundario donde nos enseñaban todas estas cuestiones relativas a las leyes, cómo funcionan los parlamentos, cómo se hacen las leyes, bla, 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 bla. No sé si acá habrá alguna materia con esto, pero todo esto surgió en Inglaterra y en Francia porque trataron de que los reyes no tuvieran todo el poder. No es posible que el rey haga las leyes que le da la gana, no es posible que él promulgue las leyes que le da la gana
Y no es posible que él persiga a las personas, no es posible que el mismo rey sea poder legislativo, sea poder ejecutivo y sea poder judicial. No puede estar todo eso en manos de una misma persona. Eso es terrible, ¿no? Entonces, todas las revoluciones que se han hecho van para eso. Señor rey, usted no puede tener todo el poder. Tiene que haber un poder legislativo en el cual usted no se mete, señor rey. Es el pueblo el que determina qué ley necesita. Usted puede estar eh, otorgando a esa ley un rango de ley, ¿sí? Entonces usted es el poder ejecutivo. Y el poder judicial es el que ve cuando hay infracciones a la ley. Entonces, si hay infracciones a la ley, hay que hacer que la gente tenga una consecuencia. Usted hizo esto, tantos años de cárcel, usted hizo esto, esto y esto y esto. Ahora, estamos hablando, chicos, del siglo XVII, XVIII. ¿Cómo es posible que en el día de hoy, acá en Bolivia, Evo Morales haya tenido como presidente tanta influencia en el poder legislativo, ejecutivo, judicial, ¿no? Incluso electoral? ¿Cómo es posible que todos esos poderes estuvieran en manos de una sola persona? Aunque él diga que los poderes son independientes. No son independientes acá en Bolivia. Así que es como si hubiéramos retrocedido al siglo XVII. En el siglo XVII se luchó para que el rey no tenga todo ese poder. El poder legislativo actúa aparte del rey. Tiene que ver con el pueblo, con las leyes que el pueblo necesita. Y el poder judicial actúa aparte del rey. El rey no puede decirle, a ver, quiero que castiguen a ese tipo porque no lo quiero. No me gusta ese tipo. No me gusta su cara, así, entonces quiero que le metan 20 años de cárcel. No puede hacer eso el rey. El juez es el que dictamina. Así es como debería ser y así se pidió que sea. Estamos hablando de Locke, estamos hablando de Rousseau, estamos hablando de Montesquieu, Francia. Estamos hablando de una época donde esto se empezó a discutir y a establecer en la sociedad. Estamos hablando de muchos años atrás. Entonces, el próximo paso, el próximo paso, después de ese renacimiento y todo, fue este paso que les estoy comentando que se llama la Edad Moderna. La Edad Moderna se llama así porque de pronto la ciencia, la justicia, la literatura, todo empezó a cambiar. Hubo una mayor libertad, ¿no es cierto? Lo que faltaba era ver qué hacíamos con los reyes. Decían los tipos, bueno, ¿por qué tiene que existir un rey? Por lo tanto, especialmente en Francia, hay autores que empiezan a discutir esto. Rousseau hizo un libro interesante, hizo varios. Hay uno que se llama El contrato social. Dice, los seres humanos no podemos vivir desorganizados, porque eso significaría que cada cual habría una guerra continua, permanente. Cada cual estaría robando o matando a cada cual, sería caótico. Por eso establecemos una sociedad y en esa sociedad le decimos a alguien, usted sea rey y organice todo. Y le damos un poder. Pero, dice Rousseau, ese es un contrato social. La sociedad hace un contrato con el rey. Rey le damos poder, pero para que usted nos cuide a nosotros también. Todo el poder que le damos es para que usted nos cuide, para que de pronto no hayan asesinos, no hayan ladrones, no hayan violadores. Usted como rey va a gobernar, le damos esa potestad, pero para que haya seguridad en nuestra sociedad. Para eso le damos nosotros este contrato social. Pero si el rey no cumple ese contrato social, nosotros estamos en el derecho de cambiar al rey por otro. Si no cumple el contrato, nosotros como sociedad lo sacamos. Esa es la importancia del librito del contrato social. Hacemos un contrato. No es que el rey
es rey porque Dios lo puso ahí Macán. Eso es una cuestión medieval, no creemos ya eso. Al rey no lo pone Dios, lo ponemos nosotros, los seres humanos, lo ponemos ahí. Si no cumple, tiene que salir porque nosotros lo vamos a sacar. Es el principio revolucionario más interesante. Locke dijo algo parecido también en Inglaterra, con este asunto de que el rey no puede tener todas las facultades por sí mismo. Entonces va creciendo en Europa la idea de revolucionarse, la idea de que la monarquía no podía seguir todavía con ese poder absoluto, porque era la época de los reyes absolutos. Pero esto sucedió especialmente en Francia, chicos. ¿Por qué? Porque Luis XVI fue un rey muy joven, le tocó ser rey, no estaba preparado para eso. Le tocó ser rey. Luis XV no era su padre, era su abuelo, pero murió Luis XV y a él le tocó ser rey, Luis XVI, muy jovencito. Y tenía que casarse, no hay reyes solteros. Entonces se casó con María Antonieta, no María Antonieta de las Nieves, sino María Antonieta, la original, que venía de Austria, era María Antonieta de Austria, y llegó a Francia, porque la mujer tiene que estar donde está el hombre, no al revés. Entonces se decidió que la familia de la nobleza austríaca hace que una de sus hijas se case con el príncipe que va a ser rey, como Luis XVI después. Se casan, jóvenes. Pero este muchacho llega a ser rey, muere su abuelo y Luis XV pasa a ser rey. ¿Qué pasa con él siendo rey? Algo grave, no tiene hijos. Y era espantoso para en aquella época no tener hijos en la realeza. Porque ese hijo formaría la unión real entre la Casa de Francia y la Casa de Austria. No era suficiente con que se casaran, tenía que haber un hijo. Ese hijo era el que tenía que completar esa unión real de esas familias de la realeza. Pero no tenían hijos. Hay muchas teorías sobre esto, pero el asunto es que la madre de María Antonieta le escribe cartas a su hijita, trata de que funcione el asunto, y su hijita le escribía cartas diciendo, mamá, hago todo lo posible, pero este tipo no funciona. ¿Y qué era Luis XVI? Luis XVI era un tipo muy joven, ¿y qué le gustaba, aún siendo rey? Le gustaba dedicarse a hacer cerraduras, a cerraduras de las puertas. Le gustaba dedicarse a cazar, salía con sus amigos a cazar. Hay alguna teoría de que tal vez era homosexual o tenía alguna tendencia de esta naturaleza. Hasta que finalmente hablan con él y le dicen, eh, rey, hay que producir un hijo porque si no se viene abajo el reinado. Entonces algo sucede y finalmente tienen un hijo, una hija y después un hijo. Entonces, Luis XVI se siente ya más tranquilo, teniendo un hijo, los demás se sienten tranquilos también. Pero ¿qué pasa? Durante mucho tiempo, el rey Luis XVI no tuvo relaciones sexuales con la reina. Y María Antonieta quería tener relaciones sexuales. Y como no las tuvo con el rey, la tuvo con casi todos los hombres que había ahí en el reino. Entonces la gente comenzó a pensar mal de esa reina. ¿Para qué queremos a esta reina que vino de Austria, que nos hace quedar mal porque estamos viendo ya es notorio que se acuesta con diferentes hombres? Uh, le llamaban la puta austríaca, llegaron a calificarla así, lo cual significa que ya había un odio del pueblo contra esta persona. Además, María Antonieta hacía muchas fiestas con enormes gastos. ¿Sí? Luis XVI tuvo muchos ministros de economía, entre ellos Turgot, que era un gran tipo, y todos los ministros de economía le decían, escúcheme, rey, está gastando mucho, tiene que haber
un poco de economía en cuanto a la economía doméstica, la economía del reino. Porque tanto María Antonieta por una parte como el rey por otra tenían un montón de sirvientes personales, cada uno de ellos para ellos, como persona, tenía un montón de servidumbre, 30, 40 personas, nada más que para cada uno de ellos, para cosas que ellos las podrían haber hecho por sí mismos. Entonces era demasiado gasto. Para colmo, en esa época, eh, las colonias de América del Norte, colonias de Inglaterra, se rebelan contra Inglaterra. Y de esa rebelión surge una revolución, y de esa revolución surge lo que va a ser Estados Unidos de América. Pero ellos saben que los ingleses van a ir a las colonias con todo su ejército para dominar esa revolución. Entonces le piden ayuda a Francia, van a Francia y le piden ayuda a Luis XVI. El que va como embajador de estos estados revolucionarios contra Inglaterra es Benjamin Franklin. Mucha gente lo ubica a Franklin como el inventor del pararrayos. No, 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 Benjamin Franklin fue un político también. Y él fue a Europa con un equipo para pedir ayuda a Francia. Y Luis XVI les dio ayuda, les dio dinero, armas, barcos, soldados. ¿Sí? El gran marqués de Lafayette fue a América a luchar contra los ingleses, a ayudar a los americanos. De esa época es que los norteamericanos tienen una amistad con Francia, porque Francia ayudó a los americanos a pelear contra los ingleses y lograr su independencia. Pero esto significó más gastos para Luis XVI. Entonces hay una serie de acciones, algunas buenas, otras malas, que van poniendo a Luis XVI en un enfrentamiento con la población. El pueblo pasaba hambre y no le importaba al rey. El rey no sabía hacer una administración de los bienes de la nación. Era un mal administrador. Y por supuesto, los problemas de crisis económica recaían más en la gente de menores recursos. La gente que trabajaba en el campo tenía que producir y producir y producir cada vez más para darle a los señores feudales que todavía existían ahí, darle cada vez más productos y ellos estaban empobreciéndose cada vez más. Pero a la vez, Francia no funcionaba bien económicamente, de manera que todo el mundo, cada cual por su lado, tuvo bronca con el rey. Entonces le dicen, rey, necesitamos reunir. Se hacen varias reuniones con el rey. Hasta que en un momento determinado se forman algunos que están a favor del rey y otros que están en contra del rey. Los que están en contra quieren decapitarlo. Los que están a favor quieren que haya un cambio, pero respetando al rey. Finalmente el rey acepta que hayan algunos cambios, pero como el rey traiciona al pueblo, porque empieza a mandar cartas a otros reyes para que invadan Francia y lo salven a él de los revolucionarios. Entonces los revolucionarios pescan estas cartas y dicen, bueno, el rey ha traicionado. Entonces ahí empieza ya comienza toda la época de la guillotina para matar a la gente que no es revolucionaria. Los revolucionarios se hacen cargo de Francia. Robespierre, el gran revolucionario que se hace cargo de la revolución, guillotinan un montón de gente, es un desastre. ¿Sí? Hay un tipo que era sacerdote, era monje, y entra también a
a ser revolucionario, él se mete a ser revolucionario, no lo era, pero se mete ahí para salvarse, Fouché. Y Fouché es enviado a un lugar de Francia donde se estaban poniendo contra la revolución. Eh, y lo envían ahí para parar a esa gente que estaba en contra de la revolución, dominar aquello, esa contrarrevolución. Y él va a Lyon, es una ciudad de Francia, Lyon. Entonces va este Fouché a Lyon y fíjense que para él la guillotina era poco. Entonces él hacía este tipo de cosas. Agarraba mucha gente, la reunía, la gente a la que él quería matar, las, las ataban con alambre, con sogas, un montón de gente, y desde una cierta altura los ametrallaba. Empezó a utilizar las primeras ametralladoras que había en Francia y ametrallaba a todas las personas. Es decir, mataba personas así por docenas, centenas. Eh, el ametrallador de Lyon, el ametrallador de Lyon, o sea, terrible. Pero este tipo, Fouché, después fue el secretario y jefe de policía de Napoleón. Fíjense que esta gran revolución, la revolución francesa, fue sangrienta, fue terrible, terrible. ¿Sí? Pero como fue terrible, muchos países de alrededor ya se dieron cuenta de esta revolución y no querían que la revolución trascendiera al resto de Europa. Así que varios países querían aplastar la revolución francesa. Entonces a los franceses no les quedó otra que con su ejército poder defenderse de todos los países europeos que querían aplastar la revolución. Pero un tipo que se encargó de tener los mayores éxitos para defender la revolución era Napoleón Bonaparte. Napoleón Bonaparte, veamos que su apellido no era francés, era italiano, porque Napoleón Bonaparte nació en Córcega, que en aquella época era una isla que era italiana, pero había sido tomada por Francia. Acuérdense que durante muchas épocas los europeos han estado quitándose pedazos de terrenos unos a otros, por eso es un lío Europa. Tú vas a un lugar donde la gente debería hablar en un idioma y habla en otro, porque otro país lo conquistó, etcétera, etcétera. Entonces, sí, Córcega fue tomada por los franceses. Entonces, como Napoleón hablaba en italiano y en francés. En italiano porque Córcega era una isla italiana. Y en francés porque los franceses habían tomado ese lugar. Y decide ir a París para estudiar en el ejército. Y se convierte en un soldado, va ascendiendo y llega a los más altos puestos y en la Revolución Francesa él hace que sus ejércitos defiendan a Francia de los ataques exteriores. La gente lo aplaude, dicen que qué buen tipo está Napoleón, que gana todas las batallas, y lo van encumbrando hasta que Napoleón mismo se da cuenta de la importancia que va teniendo y trata de hacerse dueño de la situación y lo logra. Y Napoleón es investido así como el gran general, como rey, llega a ser incluso emperador, ¿no es cierto? Porque toma otros países, quiere ser el gran emperador de Europa. Y bueno, todo eso ya saben ustedes que después, en algún momento, todo eso se dio vuelta y este, le ganan a Napoleón. Pero en ese momento Napoleón hace una cosa muy interesante. Hace un código civil. El código civil de Francia, que después se expande hacia todo el mundo, el código civil es un código de quién? De los nuevos dueños de la sociedad. Y aquí quiero que presten mucha atención. Había antes los reinos, el rey, los nobles, cierta burguesía y el pueblo llano. El pueblo llano era generalmente la gente que no tenía recursos, especialmente los campesinos, ¿sí? Gente pobre. Entonces, la nobleza, la burguesía, el pueblo llano. ¿Quiénes hacen la revolución? La burguesía. ¿Quiénes les ayudan? El pueblo llano. Todos intervienen en la Revolución Francesa.
1789. Todos actúan en esa revolución. Pero ¿quiénes se apropian de la revolución? La burguesía. La burguesía elimina a la nobleza, elimina a la aristocracia. Y la burguesía se pone como dueña de la situación. A partir de ahora somos los burgueses. Napoleón, ustedes saben, tuvo una infancia pobre, era muy pobre, no provenía de gente noble. Por eso muchos nobles franceses veían que Napoleón tenía cada vez más poder y no les gustaba porque sabían que su origen no era noble. ¿Sí? Y por eso mismo Napoleón después se convierte en emperador para tener poder sobre los otros que no lo querían. Entonces, ¿cuáles son esas leyes que hace Napoleón, ese código civil napoleónico? Es el código civil de la burguesía. La burguesía es la que ha ganado. Napoleón es de la burguesía, no es un noble. Los nobles lo son por herencia. Yo soy noble porque mi padre era noble, porque mi abuela era noble, porque mi bisabuelo. Es algo que viene de una clase social que se ha encumbrado con los primitivos reyes, con los primitivos señores feudales. Y esa clase viene así por herencia. Nosotros somos los nobles. Pero Napoleón no podía tener ninguna actitud de esa porque él no provenía de la nobleza. Entonces, es muy importante para él establecer este código civil llamado Código Napoleónico, porque ese código civil establece las leyes de la burguesía naciente, las leyes sobre propiedad, sobre comercio, sobre herencia, sobre todo esto. Es cómo la burguesía se va a organizar. Y la gente pobre queda pobre nomás, o sea, la clase baja ayuda a la clase media de aquel entonces, a la burguesía, pero la burguesía hace la revolución para ellos. Eliminan a la nobleza y dejan abajo todavía al pueblo llano, es decir, a lo que podríamos denominar la clase baja. Esa clase media burguesa es la que pasa a ser clase alta. ¿Sí? Entonces la burguesía toma el poder después de Luis XVI, después de la Revolución Francesa, y cambia todo, ¿no? Cambia todo el panorama. Por supuesto, todos los países europeos tratan de aplastar la Revolución Francesa. Lo logran en parte, pero no en todo, porque los efectos de la Revolución Francesa se hacen sentir en toda Europa. Y poco a poco los reyes van perdiendo su poder. Algunos reyes, para no perder totalmente el poder, permiten que haya una clase burguesa en ascenso, permiten que la burguesía comerciante tenga su lugar, siempre y cuando los reyes puedan seguir siendo reyes. En cambio, en Francia decapitaron al rey. ¿Por qué lo decapitaron al rey? Porque se dieron cuenta de que el rey los estaba traicionando a los revolucionarios habían hecho un pacto con el rey, eh, vas a proteger tu cabeza, la tuya, la de tu esposa, la de tus hijos, pero tienes que ayudarnos a los revolucionarios. Pero cuando descubren que el rey estaba mandando cartas a todos los países europeos para que invadan Francia, si el rey de un país te está pidiendo, invadan mi país, por favor, para terminar con estos tipos, obvio que lo van a invadir. Entonces, es una traición a la revolución. Por eso lo decapitan a él y a María Antonieta. Entonces, a partir de ahí, Francia ya no va a tener ganas de tener un rey. Obviamente lo vuelcan a Napoleón, todavía hay algunos prolegómenos así antes de que sea totalmente democrática Francia, pero la vocación de Francia era la democracia, y hasta hoy es democrática. No hay ningún rey en Francia. Todavía hay una reina en Inglaterra, todavía hay un rey en España. Estos reyes no tienen ya el poder que tenían antes, pero está el lugar de la realeza, tiene su lugar. ¿Sí? Los reyes en España, los reyes en Inglaterra, los reyes en Holanda. Es decir, todavía existe esta realeza, pero que ya no tiene el poder que tuvo antes. La Revolución Francesa terminó con el poder real y a partir de allí toda Europa empieza con el triunfo de la burguesía.
es la burguesía la que va a triunfar. Todo este proceso lo estudia muy bien Carlos Marx para explicar cómo es el origen de la burguesía y cómo la burguesía capitalista es la que tiene el poder y cómo ese poder de la burguesía capitalista tendría que ser transformado con una nueva revolución, que sea una revolución que vaya más allá de la revolución francesa. Lo intentan en Rusia, cosa que nunca se lo hubiera imaginado Marx. Marx imaginaba que su revolución de la cual él hablaba se iba a producir en Alemania o en Inglaterra. ¿Por qué? Porque eran los países industriales. Marx pensaba que en los países industriales iba a haber la revolución. ¿Por qué? Porque la industria, la fábrica, que es algo que estudiamos en fenomenología también con Alvin Toffler, la fábrica agrupa a la gente. Antes los campesinos estaban por cualquier lado. En cambio, la fábrica agrupa a la gente. La gente está concentrada. Entonces Marx decía, es más fácil llegar con un mensaje revolucionario a la gente que está concentrada en un lugar, en la fábrica, en su barrio, en sus casas cercanas, en sus conventillos. La gente está más agrupada, es más fácil llegar ahí. Además, el obrero poco a poco es un obrero que por lo menos lee. El campesino no tiene necesidad de leer, el obrero sí, porque por lo menos tiene que entender las órdenes que se le dan. Entonces, un obrero que lee y que está junto con los otros obreros es el caldo mejor para la revolución. Pero por supuesto los alemanes y los ingleses también leyeron a Marx, entonces no permitieron que pasara eso. Poco a poco fueron cediendo y hicieron algunos cambios para que los obreros tuvieran un mejor sueldo, por lo menos un mejor nivel de vida, y los obreros ya no, no ofrecieron tanta resistencia. Pero la revolución de Marx se produjo en Rusia, que es algo que Marx no pensaba, es un proceso complicado. Después en la China, mucho menos lo hubiera pensado Marx. Después en Cuba, absolutamente lo hubiera pensado Marx. Marx pensaba que Latinoamérica tenía todavía muchas cosas, muchas tareas por hacer. Pero la idea de Marx surge justamente porque él entiende cómo se formó la burguesía, cómo la Revolución Francesa fue una revolución en parte traicionada, porque la gente que más luchó para esta revolución, que era la gente del campo, la gente pobre, esa gente quedó pobre igual. Hubo una burguesía que se instaló en el poder. Pero esa burguesía, al instalarse en el poder, estaba ya en la onda de la industria y la ciencia. Y la industria y la ciencia siguen avanzando. Entonces, ¿qué ciencia va a avanzar a partir de acá? Lo siguiente, después de la Revolución Francesa, después que termina Napoleón, termina todo esto, los europeos en general y los franceses en particular se quedan muy espantados. O sea, la revolución ha producido un impacto terrible en toda la sociedad. Es una sociedad que se siente sacudida. Y la gran cuestión es, ¿cómo hacemos para que nunca más vuelva a haber algo tan espantoso como esto? ¿Cómo hacemos para que nunca más haya un caos social? Entonces empiezan a estudiar la sociedad, cómo debería hacerse una ciencia de lo social. ¿Sí? Hay varios que empiezan a hacer teorías. Eh, de los más interesantes, podríamos mencionar a Saint-Simon, no se pueden olvidar de Saint-Simon porque se parece a cómo se llama nuestra universidad, el conde de Saint-Simon, que escribe acerca de cómo debería ser, cómo debería entenderse el proceso de cambio de la sociedad. Lo que propone Saint-Simon que hayan cambios graduales para que no llegue a haber una revolución tan terrible como la que hubo. ¿Sí? Pero él tenía un secretario y discípulo que se llamaba Comte. Comte, Comte. Este señor Comte es prácticamente el primer filósofo social interesante que aparece. Recibe las obras de Saint-Simon, pero él las modifica. De alguna manera yo podría decir que Comte es el primer
teórico capitalista prácticamente, porque él hace una obra muy interesante, se llama El Catecismo de los Industriales. Él estaba pensando que la industria tiene que progresar, tiene que desarrollarse, y tiene que haber una sociedad que sea la beneficiaria y también la que produzca las cosas a través de la industria. Está pensando en términos sociales y económicos. Y pensaba Comte que la sociedad era como si fuera un montón de átomos. Entonces él quiere hacer un libro que se llame Física Social. Y hace el libro Física Social, pero después se entera que ya alguien había hecho ese libro con esa idea de física social. Entonces le cambia el nombre a su libro y le pone Sociología. Sociología. La palabra sociología, según los lingüistas, está mal hecha, porque socio es una cuestión que viene de socius, del latín, y logía viene del logos, del griego. No puedes fabricar una palabra con una parte del latín y otra del griego. Lingüistas dicen que eso está mal. Pero aunque la palabra fuera originalmente imperfecta, pero se hizo famosa porque el librito de sociología de Comte no solamente lo leyó todo el mundo, sino que se hizo una ciencia, la sociología. No tengo que explicarles a ustedes toda la importancia que tiene la sociología en el mundo, como disciplina, carreras de sociología, investigaciones, profesión de sociólogo. Así que Comte hizo algo que ni él mismo se lo imaginó, crear una palabra que iba a dar origen a carreras, a investigaciones. Pero aquí estamos hablando de sociología, todavía no de psicología. Y vamos a ver en la próxima clase cómo desde esa sociología de Comte va a aparecer ya algo parecido a lo que es la psicología de hoy, la psicología social. Esa última parte la vamos a ver en la próxima clase como una última parte histórica de la aparición de la psicología social. No sé si hay alguna pregunta, vamos a terminar con la clase. Chao chicos, nos vemos en la próxima clase. Vayan leyendo los libros.